lluvia sobre este gobierno, bendito Padre Celestial. Hoy cae tu lluvia sobre esta nación, Señor, sobre Venezuela, bendito Padre de la gloria, Señor. Hoy cae tu lluvia en Estados Unidos, bendito Rey. Allí en cada pueblo, en cada nación, en cada estado, Señor, cae tu lluvia, Señor. En cada municipio, bendito Padre de la gloria, cae tu lluvia en esta mañana, mi Rey. Amado mío, cada corazón dispuesto hoy es lleno de ti. Hoy cada corazón dispuesto es tocado por ti, Señor. Cada corazón dispuesto hoy es restaurado por ti, bendito Padre Celestial. Amado Señor, oramos por aquellos pastores, Señor, que hoy se encuentran también predicando tu palabra en distintas ciudades, en distintos departamentos, aún allí debajo de un árbol, Señor. Aquellos que van por las calles, Padre, misioneros, Padre de la gloria. Hoy clamamos por ellos, Señor. Hoy clamamos por el profeta que habla verdad, Señor, que se somete a tu palabra y habla lo que está escrito, Señor. Hoy oramos, amado mío, Señor, por cada necesidad, bendito Rey del cielo y de la tierra. Hoy oramos por Brisas de la Esperanza, Señor. Hoy oramos por Cazuca, bendito Padre Celestial. Hoy oramos, amado mío, por Soacha, bendito Rey, para que tú traigas paz, para que tú traigas liberación, para que tú traigas restauración a los corazones, a los hogares, Señor. Hoy oramos, Señor, por las fuerzas militares, amado Señor. Oramos, amado mío, por aquellos que están allí, Señor, en los campos, Señor. Aquellos que están allí poniendo el pecho, Señor, por su patria, Señor. Hoy oramos por ellos, Señor. Oramos, amado mío, Señor, por cada candidato que se está lanzando, Señor, allí a la política, Señor, para que tu fuego, Señor, para que tu mano de poder cambie y transforme esos corazones que van avarientos, Señor, por poder, por dinero, por enriquecerse a costillas del pobre, Señor. Hoy clamamos para que seas tú, Señor, quebrantando y derribando, Señor, toda avaricia en ellos, Señor, y que coloques de verdad, verdad, amor por esta nación, Señor, amor por ayudar a los necesitados, amor, amado mío, por invertir en esta nación, Señor, porque esta nación es rica, Señor. Colombia es rica, Padre Celestial, sino que los corazones perversos han robado, han saqueado, bendito Padre Celestial. Hoy clamamos, amado mío, por gobernantes conforme a tu corazón, Señor. Gobernantes temerosos de ti, apartados del mal, amado Rey del cielo y de la tierra. Hoy clamamos, Señor, por un arrepentimiento genuino y verdadero para esta nación, Señor. No importa si son derecha o izquierda, ultraderecha o ultraizquierda, no sé qué ultra sean, Padre, no me interesa. Solo lo que te pido, Señor, es que traigas arrepentimiento, Señor. Traigas arrepentimiento, Señor, a todos estos partidos políticos, Señor, a todas estas ideologías, Señor. Padre de la gloria, que se cumpla tu palabra, bendito Rey, donde dice que toda lengua y toda nación confesarán que tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, y que toda rodilla se doble ante ti, Señor, y que confiesen en todo lugar y en todo momento tu nombre por encima de todo, Señor. Hoy clamamos, Señor, por la persona que trae la palabra, Señor, por este siervo que tú has escogido, Señor. Hoy clamamos, amado mío, para que sea palabra tuya, Señor, para que se hable verdad y justicia, Padre Celestial, porque no queremos seguir escuchando palabras de hombres, Señor. Queremos escucharte a ti, solamente a ti, Papito Dios. Pasa un carbón encendido, así como hiciste con Isaías, Señor, cuando él te clamó, Señor, que era corrompido de labios, Señor. Y vino un ángel y pasó un carbón encendido, Padre. Así te pido, Señor, que pases un carbón encendido por la boca de tu siervo y que se hable palabra tuya, verdad y justicia, y se practique la verdad y la justicia en todo tiempo. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, porque tuya es la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Buenos días, mis hermanos, Dios me los bendiga a todos. Salúdense ahí.
Salúdense, digan hermano, bienvenido. Dios lo bendiga. ¿Cómo está usted? Salúdense, porfa. Amén. Bienvenidos a todos. Bueno, vamos a iniciar. Tomen sus Biblias. Amén. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 12. Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 12. Amén. Y vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y con la unción fresca y poderosa del Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Y dice la bendita palabra: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Usted no tiene lucha contra su hermano del lado, ¿no? Usted no tiene lucha con él, ni con nadie. Usted tiene lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, como usted tiene esta batalla, ¿cierto? Y es un enemigo que usted no está viendo, ¿qué tienen que hacer? Tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero ¿cómo se hace todo esto? Y ahí no está la respuesta. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oremos, hermanos. Padre, hoy nos presentamos ante ti en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Señor, a escuchar, Señor, a escuchar lo que tú nos dices a nosotros, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo de Dios, guiando esta enseñanza, mi Señor. Que seas tú despertando los corazones, abriendo los ojos, mi Señor. Porque tú eres el único que convence, Señor, de pecado, justicia y juicio, mi Señor. Te pedimos que esta palabra quede grabada en nuestro corazón y que cuando la necesitemos, mi Señor, en esta lucha que libramos aquí en este mundo, mi Señor, que abramos la boca y tú nos llenes la boca de palabra, mi Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, hermanos, venimos haciendo un estudio ya hace varios meses, ¿no? Llevamos como, ¿cuánto llevamos? Como 6 meses estudiando el Sermón del Monte. Sí, señor. Y en los últimos que hemos estudiado, aprendimos a qué. Primero a orar. ¿A través de qué? De la oración modelo. 10 pasos que el Señor nos indica allí en el Padre Nuestro y que nosotros debemos regirnos y llevar. Segundo, aprendimos a qué? A ayunar.
Y decíamos que hay 3 clases de ayuno, ¿no? El ayuno 1, 2 y 3. ¿Ah? Ahí sí se lo saben todos, ¿no? El primer ayuno, ¿cuál es? El ayuno parcial. Recuerden, el ayuno parcial, que es aquel con el que si nunca hemos ayunado, podemos empezar a hacer lo que es comer fruta o verdura con agua. Ahora bien, a la fruta no le echen leche condensada, crema de leche, ¿no? Y a la ensalada no le echen el queso rallado, la salsa, de pronto un pollo desmechado, ¿no? Porque eso ya no es ayuno, ¿vale? Eso ya es desayuno o almuerzo. El ayuno total, que se recomienda por ¿cuántos días? 3 días, donde usted no va a tomar, no va a comer nada, solamente agüita. Alimento espiritual. Agüita. Si puede aguantar la ingesta de agua también, pero se recomienda que no, porque se puede enfermar. Y el ayuno colectivo, que es el que hacemos todos en comunión para llevar una petición específica al Señor, ya sea colectiva, individual. Y que el ayuno nos ayuda a 3 cosas. ¿Cuáles cosas? Primera, segunda y tercera. ¿Cierto? Primero, ¿a qué? A ver, sujetar esta carne, ¿a quién? Al Espíritu. Es lo primero que ustedes deben pedir en un ayuno. Señor, ayúdame que esta carne se sujete a tu Espíritu. ¿Por qué? Porque esta carne es desobediente. Esta carne solamente quiere pecar. Pecado. Lo segundo es aumentar mi vida de oración. Intensificar o fortalecer mi vida de oración. ¿Por qué? Porque en el ayuno usted va a estar en comunión con Dios. Entonces usted va a orar, usted va a alabar, usted va a adorar y va a leer la palabra de Dios. Y tercero, ¿qué era? Vivir en santidad. Todo esto hace que nosotros vivamos en santidad. No es que seamos santos, ¿no? Porque la palabra dice que no hay un solo justo. Todos pecamos. Todos tenemos malos pensamientos. El enemigo nos ataca a todos y cada uno de nosotros en todo momento. Y para esto también estamos aprendiendo la guerra espiritual, ¿cierto? Y decíamos que todos estamos en guerra. Nosotros militamos. ¿Qué es militar? Batallamos. Nos guerreamos con la gente. Pero que existen 2 extremos, ¿no? Unos cristianos que no les interesa la guerra espiritual, como que no es con ellos, como que nunca han tenido una dificultad. Y decíamos que cuidado, porque esos cristianos que no tienen problemas, que no están en guerra, pueden ser muy posible que sean amigos de y panas de ¿quién? De Satanás. O sea, si a usted nunca le pasa nada, hermano, preocúpese. Preocúpese, porque entonces Satanás no lo está atacando, ¿cierto? Y otros que viven buscando demonios y echando fuera demonios, que también está mal hecho. Y decíamos que nosotros, para poder enfrentar al enemigo, debemos tomar la fortaleza y el poder ¿de quién? De Dios. Dios es el único que nos puede dar la fortaleza y el poder para enfrentar al enemigo. Que debemos enfrentar al enemigo en nombre ¿de quién? De Jesús o de Jehová. Cierto que usted no puede reprender al enemigo a nombre propio, porque usted, ¿quién es usted? Nadie. Es en el nombre
de Jesús de Nazaret. En el nombre significa, ese nombre que dice nombre, eso significa en el hebreo bajo la autoridad. Usted va en la autoridad de Jesús de Nazaret. Eso es lo que significa en el nombre, para que no nos confundamos, que pensamos que el nombre de Jesús es en el nombre de Jesús, en el nombre de... No, es la autoridad que tienen ellos, porque ellos son los únicos que tienen autoridad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros no tenemos autoridad de nada. Claro, se nos ha sido delegada autoridad, ¿cierto? Y dice la palabra que bajo esa autoridad, ¿la autoridad de quién? De Jesús, podemos hollar serpientes y escorpiones. ¿Y qué pasará? Y el enemigo no nos hará daño, ¿cierto? Eso es lo que nos dice la palabra y eso es lo que hemos visto hasta ahora. Hermanos, hablamos también de la victoria, ¿no? De la victoria del cristiano en la guerra. Que esto nos ayuda a tener una vida en santidad, comunión con Dios y ¿qué más? Una vida en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar en santidad, en comunión con Dios y en la palabra de Dios para poder ¿qué? Enfrentarnos al enemigo. Eso es como cuando un soldado se prepara, ¿no? En Colombia el recluta dura ¿cuánto? Bueno, en mi tiempo, ¿no? Duraba 3 meses preparándose para poder que le dieran un fusil y ir y enfrentar la guerra. Nosotros también tenemos que prepararnos. Todos los días tenemos que prepararnos ¿con qué? Con oración. ¿Qué más? ¿Qué más? Con ayuno, con palabra. ¿Cómo enfrentó Jesús a Satanás en el desierto? Con palabra. ¿Y Satanás cómo enfrentó también a Jesús? Con palabra. Entonces tenemos que aprender palabra, porque usted cuando el enemigo vaya a atacarlo, usted no le va a decir, demonio, espere, voy por la Biblia. ¿Ah? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para enfrentar al demonio, a Satanás y sus demonios? Aprender o memorizar palabra de Dios. ¿Cuántos aprendieron esta semana con un versículo? Amén, gloria a Dios. ¿Ah? Empiecen, hermanos, a aprender versículos, porque esa es el arma que tiene usted para enfrentar al enemigo. No hay otra opción. Usted no va a sacar el machete, el bate o un fusil a enfrentar al diablo, porque el diablo es espíritu. Los demonios son espíritus, los principados son espíritus, los gobernadores son espíritus. Entonces no hay nada físico que les pueda hacer daño. Y eso que la palabra me enseña, que los demonios que tenemos aquí alrededor, principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad, son los más chirris y chichipatos. Son los de menos poder. ¿Cómo será cuando dice Apocalipsis que hay un abismo lleno de unos demonios de alto poder preparados para esa época? ¿Cómo serán ellos? ¿Cómo serán nosotros enfrentando uno de ellos? Entonces tenemos que prepararnos, pero todos los días, hermanos, ojalá en la semana apréndase un versículo. Es que no es nada de aprenderse dos renglones. ¿Ustedes lo ven difícil? No, sí o no. A ver, digan algo, digan amén, gloria a Dios, digan no, pero digan algo, hermanos, ¿sea? ¿Lo ven difícil? Es imposible. Imposible lo vemos, pero no lo es. No lo hacen. ¿Y entonces cómo van a luchar cuando llegue el enemigo? ¿Ah? ¿Van a salir corriendo? ¿Ah? Dice el Señor que nosotros no tenemos que luchar contra el enemigo, tenemos es que resistirlo. Dice, resístanlo y él huirá. Muy bien. Y seguimos con los errores, ¿no? Hay muchos errores en la guerra espiritual, ¿cierto? Y vimos uno, ¿cierto? ¿Cuál vimos?
Tomarlo a título personal. Tomarlo a título personal. Es en el poder y en la fuerza de Dios. Usted, como humano, usted no puede hacer nada, mi hermano. Y menos si no ha entrenado. Menos si no tiene las armas. Y que debemos tomar toda la armadura de Dios. Y ya sabemos las partes de la armadura de Dios. A ver, alguien que me recuerde, ¿cuál es la primera parte? El cinturón de La verdad. ¿Qué más nos colocamos? La La coraza de justicia. ¿Qué más? El calzado del evangelio de la paz. ¿Qué más? El escudo de la fe. ¿Y qué más? La coraza El yelmo de la salvación. ¿Y qué más? la espada del Espíritu La Santo. espada del Espíritu Santo. Muy bien. Orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo y que no se nos olvide, porque esa armadura depende de la oración. Esa armadura depende de la oración que usted y yo hagamos. Entonces, ¿qué compromiso tenemos para podernos montar esa armadura, para coger cada uno de esos elementos? Orar en todo. Orar en todo tiempo. Orar en todo el tiempo con toda súplica. Entonces, hermanos, ¿cómo están ustedes con la armadura? ¿Qué tienen de la armadura? ¿Ah? Toda, completa, nos falta. Nos falta más. Falta pilar. Nos falta. Y entonces, ¿cómo vamos a luchar si estamos en guerra? Estamos entrenando. Porque en ese momento estamos en guerra. Todo cristiano en todo momento está en guerra espiritual. Y entonces, ¿cómo estamos luchando? ¿Será que vamos a salir corriendo? No, tenemos que resistir el ataque del enemigo. Pero para eso tienen ustedes tarea y es propia de ustedes, ¿cierto? Porque yo no los puedo obligar. Yo me pongo mi armadura, pero ustedes. Entonces, hermanos, por favor, es en el poder y en la fuerza, y empiecen a luchar contra eso. Recuerden que vimos un ejemplo allá en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Los hijos de un sacerdote. ¿Cómo se llamaba el sacerdote? Seba. Seba. ¿Y qué hacían los hijos? Iban a las plazas en público, ¿y qué pasaba? Echaban demonios, y decían que echaban los demonios en el nombre de ¿quién? De Jesús. Del Dios de Pablo. O sea que ellos no conocían a Jesús. Conocieron lo que decía Pablo, de pronto habían escuchado que Pablo decía y hablaba de Jesús, pero ellos no conocían a Jesús. Nosotros, para poder enfrentar al enemigo, tenemos que conocer a Jesús, tener una relación con Jesús, estar ahí con Jesús, hombro a hombro, camino a camino, que Él nos lleve. ¿Por qué? Porque Él es, en últimas y bajo su autoridad, el que va a reprender a ese demonio, a Satanás y a todas sus huestes. Nosotros no hacemos nada, hermanos. Nosotros simplemente somos carne. Carne. Reprender a Satanás sin tener en cuenta el nombre de Jesucristo no tiene base bíblica, mis hermanos. Algunos, como ustedes saben, algunos dicen: te reprendo, Satanás. ¿No han visto a alguien reprendiendo un demonio? Te reprendo, Satanás. Y el demonio, yo creo que se ríe. Oye, ¿y este quién será? ¿Ese quién será? No, es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No es en el nombre de nadie más, hermanos, de nadie más. Dice la palabra en Juan 14:13: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, mis hermanos, en el Hijo. Amén. Amén. Judas 9 dice, 9:9: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Fíjense que el arcángel más grande del cielo,
el que gobierna muchas legiones de ángeles, no fue capaz de reprender al diablo. Ahora sí nosotros podríamos hacerlo. No, hermano, yo creo que el diablo se ríe de nosotros cuando alguien dice, te reprendo, Satanás. No, porque nosotros no tenemos la autoridad. Es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera el arcángel pudo. Hermanos, los mismos discípulos, cuando iban a enfrentar demonios, lo hacían en el nombre de Jesús, bajo la autoridad de Jesús, la autoridad delegada que Jesús le dio a ellos, ¿cierto? Y en Lucas capítulo 10, versículo del 17 al 19, a ver, búsquenlo en sus Biblias, Lucas capítulo 10, versículos del 17 al 19. Aquí el Señor Jesús envió a sus discípulos a guerra, a hacer guerra espiritual, ¿cierto? Y dice la bendita palabra, ¿ya todos están ahí? Amén. Lucas capítulo 10, versículos del 17 al 19. Volvieron los 70, el Señor envió 70 misioneros, 70 discípulos a evangelizar. Los envió de dos en dos, de dos en dos. Y aquí ellos están regresando. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan. ¿En qué? En tu nombre. ¿En qué? En tu nombre. En tu nombre. Jesús había enviado a estos 70 discípulos a liberar a los endemoniados y a sanar gente enferma. Les dio la autoridad delegada para echar fuera demonios y sanar enfermos. Y los mandó. Hermanos, pero ellos ¿qué hacían? Ellos aprendieron bien la clase que estamos aprendiendo nosotros hoy. ¿Lo hacían cómo? En el nombre del Señor. En el nombre de Jesús. Entonces cuando usted se enfrenta a un demonio, ¿cómo le va a decir? En el nombre Te reprendo en el nombre de mi Señor. Te reprendo en el nombre de Jesús. Te reprendo en el nombre de Jesús. Y no le diga, oiga diablo, oiga demonio, hágame el favor y se va. ¿Ok? Porfis. Oiga demonio, porfis, váyase. No, hermano, usted tiene la autoridad de Jesús. Váyase, se va en el nombre poderoso de Jesús. Se va. Y se va ya. Pero si usted llega con miedo, ay, váyase, diablito. Pobrecito, váyase, es que esta no es su casa. No, hermano. Usted va en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos da la autoridad y usted tiene que tomar la autoridad. ¿Cómo hacen los oficiales, los suboficiales del ejército? ¿Será que van a decir al soldado, ay, hágame caso? ¿Ah? ¿Cómo le dicen los que estuvieron en el ejército? Uy, no, casi ninguno estuvo aquí. ¿O no? Con autoridad, ¿no? Porque es una autoridad delegada, ¿o no? Sí, porque si no hace caso, sí es el país. Entonces, hermanos, tiene que tomar. Ay, no, diablo, por fin, váyase. No, hermano, tome autoridad. Dígale, se va en el nombre de Jesús. Y ellos regresaron gozosos, hermanos. Fíjense que, ¿por qué regresaron gozosos esos 70 discípulos? Porque veían que en verdad, en la autoridad de Jesús, los demonios se iban y no eran las fuerzas de ellos, era bajo la autoridad de Jesús y sanaban enfermos en la autoridad de Jesús. Entonces llegaron contentos, gozosos y dice el versículo 18, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad. ¿Qué quiere decir ese os doy potestad? ¿Les doy qué? El poder, el derecho, la autoridad, o sea, nos delegó absolutamente todo. ¿Para qué? Para que ellos ya hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo
y nada os dañará, hermano. Aquí hay una garantía que nos da el Señor Jesús, y es que si usted va a enfrentar demonios o al mismo Satanás en el nombre del Señor Jesús, ¿qué pasa? No le puede hacer nada, no le puede hacer daño, como le sucedió a los hijos de Sheba. ¿Qué pasó con los hijos de Sheba? El demonio los sacó en vergüenza, dice la palabra, y los hirió. Los hirió, o sea, les pegó una levantada, pero tenaz. Pero si vamos en el nombre del Señor Jesús, dice la palabra que nada nos hará daño y que los demonios saldrán. Amén. Otro error muy común de nosotros los cristianos en la guerra espiritual. Y yo creo que muchos tienen este concepto en la cabecita, y la verdad es que no es, o sea, nosotros podemos hacerlo, pero doctrinalmente está mal hecho. ¿Y qué es? Y es que nosotros invocamos la sangre de Jesucristo para hacer guerra espiritual. Y esto no tiene base bíblica. Claro, la sangre del Señor tiene poder, ¿cierto? Porque es la sangre de nuestro Señor. Pero para hacer una guerra espiritual no hay base bíblica que nos sustente que debemos cubrirnos con la sangre de Cristo. Entonces, muchos de nosotros los cristianos, cuando vemos alguien ha estado en liberaciones, ha estado cerca de él, entonces me cubro con la sangre de Cristo. Y hermanos, esto usted ya está cubierto con la sangre de Cristo. Entonces usted no se puede cubrir algo que ya está cubierto. Usted ya está cubierto con la sangre de Cristo. Hermanos, vayamos a Levítico capítulo 4 versículo del 1 al 3. Levítico capítulo 4 versículo del 1 al 3, y vamos a ver en el Antiguo Testamento para qué se usaba la sangre. Recuerden que habían en el Antiguo Testamento muchos sacrificios, ¿cierto? Y la sangre cumplía una función especial. Amén. Amén. Levítico, capítulo 4, versículo del 1 al 3. ¿Cómo dice el título? Sacrificios por pecados cometidos sin Por pecado, ofrendas por pecado. Ofrendas por el pecado. ¿Alguien tiene otra Biblia que no sea? ¿Qué dice esa? Sacrificios por pecados cometidos sin Sacrificios por pecados cometidos. Sin intención. ¿Alguien tiene otro título diferente? Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Y dice el versículo 4. Habló Jehová a Moisés. ¿Quién habló? Jehová, Dios. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona a ver, cuando alguna persona pecare, o sea, cuando alguien peque, le está diciendo, dándole instrucciones Dios a Moisés, le dice: oiga, Moisés, cuando alguien del pueblo peque, ¿cierto? Cuando alguien peque, ¿quién está dando la instrucción? Dios directamente. Dios está dando la instrucción directamente. Dice: cuando alguna persona pecare por yerro. ¿Qué significa eso? Por yerro, por equivocación, inconscientemente, porque a veces lo hacemos, inconscientemente pecamos. Entonces, cuando usted peque, le dice el Señor a Moisés, cuando alguno del pueblo pecare por equivocación, en alguno de los mandamientos de Jehová, sobre las cosas que no han de hacer, e hiciere alguna de ellas, sí, ¿qué dice? El sacerdote ungido Pecare, entonces ya empezó con el pueblo y ahorita sigue con los sacerdotes. ¿Los sacerdotes pecan? ¿Los pastores pecan? Todos pecamos. Todos pecamos. Y entonces dice el Señor Dios: si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ¿qué van a hacer estos? Ofrecer a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para la expiación.
Entonces, si el pueblo peca por yerro, si el sacerdote peca, el ungido peca, ¿ustedes qué van a hacer? Dice Dios. Llevar un becerro. Un becerro para el sacrificio, para la expiación. ¿Y qué es expiar? Hermanos, el ejemplo, Chismear. primer ejemplo que vemos en la Biblia de expiación, recuerden que, ¿quiénes eran nuestros primeros padres? Adán y Eva. Adán y Eva. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Pecar. Pecaron, desobedecieron, ¿cierto? ¿Y qué pasó cuando pecaron? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Se escondieron. Se escondieron, se colocaron ¿qué? Ropa. Hojas. Jesús, Dios cuando Dios llegó, ¿qué le dijo? Adán, ¿dónde estás tú? ¿Y él qué dijo? Estoy escondido, ¿cierto? Estoy escondido porque me dio vergüenza, ¿cierto? ¿Sufrieron castigo? Sí. Pero el Señor hizo algo muy especial con ellos. Y dice la palabra que el Señor los cubrió, los vistió ¿con qué? Pieles de animal. Eso es expiación. Cubrir nuestro pecado. Eso es expiar. Entonces, aquí la palabra en Levítico nos dice que para expiar ese pecado que tenemos todos los sacerdotes y el pueblo, ¿qué hay que hacer? Llevar un becerro sin defecto. Llevar un becerro sin defecto para expiación. Pero se cree que ese becerro, ese animalito, es para ponerlo ahí como de mascota y tenerlo ahí y sobarle la cabecita. Para sacrificio. Es para degollarlo, para hacer sacrificio. ¿Y qué es lo primero que sale cuando degollan a alguien? La sangre. La sangre, hermanos. La sangre hacía que se expiara el pecado. La sangre hacía que se expiara el pecado. Entonces la sangre, ahí vamos empezando a entender para qué se usaba la sangre, ¿cierto? ¿Para qué servía la sangre en el Antiguo Testamento? Entonces, ¿servía para qué? Para cubrir el pecado. Y cubrir el pecado es expiar o expiación, como lo quieran llamar. Amén. Amén. Levítico, capítulo 14, versículo 13. Levítico, capítulo 14, versículo 13. Libro de Levítico, capítulo 14, versículo 13. Dice la bendita palabra: y degollará el cordero. ¿Qué es degollar? Quitarle la cabeza. Y que derrame toda la sangre, ¿no? Que derrame toda la sangre. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio. ¿Por qué? Por el pecado y el holocausto en el lugar del santuario. Se degüella el sacrificio por el pecado. O sea que la sangre se ofrecía ¿por qué? Por el pecado. Por el pecado. Por el pecado y el holocausto en el lugar del santuario. Porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote. Es cosa muy, muy sagrada. Había un sacrificio, hermanos, a través de la sangre de estos animalitos, del cordero, de la oveja, del becerro, pero había un sacrificio de sangre, ¿para qué? Para que se perdonara el pecado, para que se borrara el pecado. En eso era lo que se hacía en el Antiguo Testamento, hermanos. Entonces, de hecho, recuerden el tabernáculo, ¿no? Allí lo tenemos, el tabernáculo. En el tabernáculo, ¿qué pasaba? Se ofrecían los sacrificios, ¿por qué? Para expiación de pecados. Para expiar los pecados. Amén. Amén. El Nuevo Testamento, hermanos,
En el Nuevo Testamento, la sangre fue utilizada para pedir por los pecados cometidos. Por los pecados. Hasta ahora hemos visto que nos tenemos que cubrir con la sangre de Cristo para enfrentar el demonio. No. ¿La sangre de qué nos está hablando? De limpieza. Limpieza del pecado. ¿De qué? De limpiarnos de pecado. No nos está hablando que tenemos que usarla para enfrentar demonios, ni a Satanás, ni a nada. Es para perdón de pecados. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 1 al 2. Vamos a ver si es cierto todo esto que hemos hablado, a la luz de la palabra. Dice la bendita palabra. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Hermanos, aquí tenemos a Pedro escribiéndole a muchos cristianos, ¿no? Porque son muchos pueblos los que nos nombra él ahí. ¿Y qué le está diciendo Pedro? Vayamos al versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu. Pedro le está diciendo a todos estos cristianos que estaban en esas iglesias que ellos fueron elegidos, que el Señor los eligió según su presciencia, o sea, según su preconocimiento. ¿Por qué? Porque Dios sabe si yo me voy a salvar o no. Él lo sabe desde antes, porque Él es omnisciente. Él lo sabe todo. Entonces Él sabe que si yo me salvo o no me salvo. Y entonces dice aquí, Pedro le dice, oiga, ustedes iglesia, una iglesia yo creo que muy grande, de expatriados. ¿Qué significa expatriados? Que eran judíos que estaban en otros lados, en otros lugares, ¿cierto? Les dijo, oiga, ustedes Como desplazados. ustedes fueron elegidos según la presciencia, la preexistencia, el preconocimiento. ¿Y eso qué quiere decir? Que elegidos es que son salvos, ¿no? Que son salvos. Y dice, para obedecer. Y a veces nos preguntamos, ¿pero obedecer qué? ¿Obedecer qué? ¿Qué tendríamos nosotros que obedecer para ser salvos? La palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Eso tenemos que obedecer. Porque si no obedecemos, pues sencillamente desobedecemos. Y desobedecer significa irnos. Y dice, el mensaje de Cristo, para obedecer y ser ¿qué? Rociados con la sangre de Cristo. Rociados con la sangre de Cristo. Hermanos, y aquí nos está hablando algo muy importante del apóstol Pedro. Y es que el Señor nos eligió, ¿cierto? El Señor dice, según su preconocimiento, para obedecer que el Evangelio del Señor. Y una vez nosotros obedecemos el Evangelio del Señor, vamos a ser ¿qué? Rociados por la sangre de Cristo. O sea que para usted poder tener la sangre de Cristo, usted tiene que obedecer. Pero para obedecer primero hay un prerequisito, usted tiene que arrepentirse. Arrepentirse. Entonces lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. Cuando usted acepta al Señor Jesús como su Señor y Salvador, en ese momento la sangre de Cristo lo cubre a usted.
en ese preciso momento. Y no solamente por ese momento, sino por siempre, hasta la eternidad. Porque entonces, ¿cuál fue el trabajo de Jesucristo en la cruz del Calvario? Sería lo mismo que los sacrificios, llevar cada nada a un animalito a que lo sacrificaran por el perdón de mi pecado. Jesucristo se sacrificó una vez para siempre. Por todos y para siempre. Para siempre. O sea que usted siempre está cubierto de la sangre de Cristo. Claro, si se ha arrepentido y ha aceptado al Señor de verdad, de corazón. Y ha hecho propósito. Obedecer, dice la palabra. Obedecer. Porque si usted no obedece, hermano, usted es más amigo de Satanás que de Cristo. ¿Ah? Usted es pana de Satanás si no obedece. ¿Ah? Usted es el compañero, el lanza, como dicen en el ejército, el ñero, como dicen en la calle. Es eso, mis hermanos. Y nosotros debemos estar en comunión con Cristo. Amén. Amén. Hermanos, Juan capítulo 1 versículo 29. Vamos a ver varios textos de la Biblia en este pedacito, porque quiero que les quede muy bien claro y que sepan que la Biblia es la que lo dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Amén. Capítulo Juan capítulo 1 versículo 29. Dice la bendita palabra. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan fue el último profeta, ¿no? Juan estaba entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Profeta Juan el Bautista. Cuando vio a Jesús venir, dijo: he aquí, allá viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, ¿qué tenía en su cabeza en ese momento? Los sacrificios del templo. Los sacrificios del templo, el Cordero. El Cordero. Entonces Juan está viendo a Jesús como un Cordero. ¿Pero por qué lo está viendo como un Cordero? Porque más adelante Jesús va a ser sacrificado y va a derramar su sangre hasta la última gota por los pecados de usted y los míos. He aquí el Cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo. Y eso fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Derramó su sangre para el perdón de todos nosotros, de los pecados de todos nosotros. Y de hecho, debido a ese sacrificio en la cruz del Calvario, somos justificados. ¿Y qué quiere decir que somos justificados? Que somos justos por Cristo, por su sacrificio. Que el Padre ya no ve a Leonard como Leonard, sino que ve a Leonard como Cristo, allá en la cruz. Eso es lo que quiere decir ahí la palabra. Y hermanos, es muy gratificante. Yo no sé si a ustedes no les emociona, pero a mí me emociona que Cristo en esa cruz sufrió tanto para que usted y yo fuéramos salvos y se nos borrara todo el pecado. Amén. Leonard, apaga el que se calentó, porfa. Se calentó. Vayamos a Efesios capítulo 2 versículo 13. Efesios capítulo 2 versículo 13. Efesios capítulo 2 versículo 13. Amén. Amén. Dice la bendita palabra: pero ahora en Cristo Jesús. Pero ahora en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, ahora nosotros ¿quiénes somos? Como grupo, cristianos.
Somos iglesia, ¿cierto? Sí. Ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Cercanos, mis hermanos. Cercanos. ¿Cómo somos cercanos? Ahí está la respuesta. Pregúntense. Por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Antes éramos enemigos de Dios. Ahora somos amigos de Dios. ¿Gracias a qué? Al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Gracias a que derramó su sangre por nosotros. Ahora somos cercanos a Él, hermanos. Ahora somos familia de Dios, miembros de la familia de Cristo, porque Cristo nos limpió con su sangre todo nuestro pecado. Todo nuestro pecado. Ahora bien, ¿todos pecamos? Sí. Amén. Amén. Pero el Señor nos ve justos. Y una cosa es pecar y otra cosa, lo hemos dicho varias veces, es la práctica del pecado. Porque todos pecamos en todo momento. Todos tenemos malos pensamientos. ¿Quién no tiene malos pensamientos? Amén, todo. Yo iba a decir a ver si alguien alza la mano y que venga aquí y le oramos porque esto es Dios. ¿Ah? ¿Es Dios? ¿Ah? Primera de Pedro, mis hermanos, capítulo 1, versículo del 18 al 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 20. Amén. Amén. Dice la bendita palabra: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino ¿con qué? Con la sangre Preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para que manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Hermanos, Pedro dice aquí que usted y yo fuimos rescatados, ¿no? Fuimos rescatados del pecado, fuimos rescatados del dominio de Satanás. ¿Gracias a qué? A la La sangre de Cristo, mis hermanos, la sangre de Cristo. Pregunto ahorita, mis hermanos, ¿para qué sirve la sangre de Cristo? para limpiarnos del pecado. Para limpiarnos del pecado. Para limpiarnos del pecado. Para limpiarnos. Usted ya está cubierto de la sangre de Cristo. Usted una vez recibió al Señor, ya la sangre de Cristo fue derramada en su cuerpo y fue limpio de todo pecado. De todo pecado, ya es justificado ante el Padre. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Dice la bendita palabra: pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, ¿quién? Jesús. Tenemos comunión unos con otros. Y, léanlo en voz alta. ¿Y qué pasa? La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado, de todo pecado. La sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Mis hermanos, si ustedes cogen la Biblia desde Génesis, Apocalipsis, no van a ver un versículo que diga que la sangre de Cristo nos protege de Satanás. No hay uno solo, no hay ni indicios. La palabra nos enseña que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. De todo. Vuelvo y digo, la sangre de Cristo tiene poder. Y usted
puede estar aferrado a la sangre de Cristo. Pero la sangre de Cristo en su significado y doctrina bíblica solamente nos limpia de todo pecado. Amén. Amén. No aparta demonios. No para espantar demonios. Apocalipsis capítulo 1 versículo 5. Claro, usted tiene que tener la sangre de Cristo, cubierto de la sangre de Cristo para poderse enfrentar al demonio, a Satanás, ¿cierto? Pero es usted, una vez recibe al Señor, es cubierto con la sangre de Cristo. Para toda la vida. Para toda la vida. Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 dice la bendita palabra. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, o sea, el primero que resucitó, ¿cierto? Y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. ¿Y qué pasó ahí? Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Otra vez nos vuelve a repetir la palabra, que el Señor nos lavó del pecado con su sangre, hermanos, con su sangre, mi hermano. Usted ya está cubierto, mi hermano, usted ya está cubierto de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esté seguro de eso, confiéselo. ¿Por qué? Porque una vez usted recibió y aceptó a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, como su Rey, usted fue cubierto con esa sangre, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Mateo capítulo 26, versículo 28. Mateo capítulo 26, versículo 28. Dice la bendita palabra. Mateo capítulo 26, versículo 28. El Señor Jesús aquí en la cena de los judíos, en la última cena, perdón, o la santa cena, dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, ¿para qué? Para Perdón de los pecados. Perdón de los pecados, para perdón de los pecados. Cuando Cristo celebró la Santa Cena, hermanos, hoy vamos a celebrar la Santa Cena, ¿no? Amén. Amén. Jesús dijo: esta es el nuevo pacto en mi sangre, en mi sangre. Y la sangre simboliza o va para la remisión o para el perdón de los pecados de todos. Si ustedes de pronto no han visto, cuando nosotros compartimos, pues no aquí, pero cuando los judíos compartían la copa, ellos bebían de la misma copa, ¿cierto? Estaban bebiendo todos de la sangre de Cristo, de uno solo, del Señor Jesucristo, en una sola copa. Pero cuando partían el pan, ¿qué pasaba? Cuando se repartían el pan, Jesucristo lo tomó entero y lo iba pasando, y cada cual lo iba partiendo. Significa que muchos pedacitos se unen a uno, a Cristo, ¿cierto? Y en la copa es diferente, de uno para todos, de uno para todos. El Señor Jesús, a través de su sangre única, preciosa, nos redimió a todos del pecado. Gracias a su sangre nosotros tenemos salvación y vida eterna. Amén. Y vida eterna. El versículo 27 dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de qué, y de la sangre del Señor.
Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué le pasa? Juicio tiene. Juicio tiene. Fíjense lo delicado que es no discernir cuando estamos tomando la cena del Señor. ¿Por qué? Porque eso, si yo lo tomo indignamente, me traerá ¿qué? Juicio. Juicio. Que yo no puedo recibir si yo no estoy congregado porque recibo un juicio. O sea, yo ahorita no estoy bien en comunión con Dios y recibo la sangre y el pan y recibo mi juicio, ¿verdad? Si recibe y está en pecado, pues recibe juicio. Hay requisitos, ¿no? Por ejemplo, pues primero haber recibido el Señor, ¿no? Haberse arrepentido, ¿eh? El primero de todos. Usted recibir al Señor honestamente, con toda voluntad. ¿Para qué? Para que el Señor empiece a actuar en usted. Una vez usted recibe al Señor, usted recibe dos cosas. Es cubierto con su sangre y recibe inmediatamente al Espíritu Santo que empieza a morar en cada uno de nosotros. Y empezamos a andar con Él. Después, ¿qué hacemos? Nos bautizamos. ¿Para qué? El bautismo no nos da salvación. Ojo, el bautismo no nos da salvación. Pero es un medio de expresar, es que aquí nosotros modernamente como que no lo entendemos porque no nos ha pasado, pero en los tiempos de la primera iglesia, de la iglesia del primer siglo, el que se bautizaba salía y decía en público: yo soy cristiano. ¿Y sabe qué le pasaba a ese cristiano que decía yo soy cristiano? Lo mataban. Por eso toca que lo metan. Entonces, sí, hay algunos cristianos que son del servicio secreto, ¿no? Sí. Que nadie lo sepa que yo soy cristiano. ¿Ah? Porque les da pena, les da de todo, ¿ah? Eso era lo que hacían, se hacía en la iglesia del primer siglo. ¿Por qué se bautizaban? Porque reconocían públicamente que yo reconocía al Señor como mi rey y no a un emperador romano. Entonces, ¿qué pasaba? Sentencia de muerte. Sentencia de muerte. Ahorita no, ahorita es, bueno, nos bautizamos, sí, ya. En otros Y países. ya. Y ya. Acá estamos privilegiados. Y para recibir la Santa Cena hay que estar en comunión. En comunión con Dios. Lo primero es estar en comunión con Dios para recibir la Santa Cena. No practicar el pecado. Vuelvo y digo, todos pecamos. Pero una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Practicar el pecado. Porque eso nos trae juicio. Usted practica el pecado cuando, sabiendo que es pecado, lo repite y lo repite y lo repite conscientemente. Aún sabiendo lo que Aún sabiendo que es pecado. Por ejemplo, al que le gusta la pornografía, sabe que es pecado, ¿cierto? Pero la ve. Pero en la primera oportunidad, ¡pin! La veo. Señor, perdóname. Y a las 2 horas, ¡pin! Y así sucesivamente. Estoy dando un ejemplo, puede ser con cualquier pecado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los cristianos? Tenemos que evitar el pecado. Y lo que veíamos en la prédica pasada, cuando nos llegan esos pensamientos malignos, ¿qué tenemos que hacer? Llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Porque siempre van a llegar. Mientras estemos en esta carne, siempre nos van a llegar. Pero tenemos que luchar. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra todo eso. Y por eso tenemos que ponernos la armadura de Dios. La armadura de Dios. Y si ustedes ven la armadura de Dios, es vivir en comunión con Dios.
En conclusión es vivir en comunión con Dios. Oración, lectura de la palabra, La fe. ayuno y seguir caminando con Él. Amén. 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 Hermanos, en el Antiguo Testamento, en la Pascua judía, recuerde que el Señor Dios Jehová de los ejércitos quiso sacar a su pueblo de Egipto, de Faraón, ¿cierto? Y empezó dando unas señales, ¿no? De ira, de juicio, que fue cuando empezó con las 10 plagas. Convirtió el río Nilo y las fuentes en sangre. Después siguieron ¿qué? Moscas, después ranas, perdón, después moscas, después piojos, después ¿qué siguió? No, plaga de ganado, úlceras, ¿qué más? Langostas, granizo, tinieblas y muerte del primogénito, para vencer la dios Osiris, que era la dios de la muerte de ellos. Y Jesucristo y Dios venció cada uno de los dioses de Egipto a través de las plagas. El faraón dejó de oírlos, ¿cierto? Pero ese día, esa última plaga, el Señor le dijo al pueblo judío que vayan, sacrifiquen ¿qué? Un cordero y Pongan la sangre en la puerta, marquen en las los puertas. dinteles de la puerta. Y yo enviaré el ángel de qué? De la muerte. De la muerte. ¿Quién lo enviaba? Dios. Dios. Y cuando el ángel pasaba y veía la sangre, ¿qué pasaba? Pasaba derecho. No le hacía daño. La sangre de nuestro Señor Jesucristo nos libra de la ira de Dios. Vuelvo y repito, la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos libra de la ira de Dios. ¿Qué salvó a los judíos? La sangre que estaba en los dinteles de las puertas. El ángel pasaba derecho. ¿Por qué? Porque Dios iba a manifestar su ira, iba a los primogénitos de los de Egipto, y no solamente a los de los egipcios, sino que algún israelita que se le hubiera olvidado hacer el sacrificio y colocar la sangre, ¡pailas! ¿Ah? Porque también los animales murieron sus primogénitos. Amén. Pero fíjense que la sangre de Cristo nos libra de la ira de Dios. La sangre de Cristo nos libra de la ira de Dios. Entonces, hermanos, si usted todavía no se ha arrepentido de verdad, si usted todavía no tiene esa comunión con Dios para estar cubierto con su sangre, es hora de que busquemos esa sangre para estar cubiertos, para librarnos de la ira de Dios. ¿Quiénes se quieren librar de la ira de Dios? Amén. Yo creo que todos, pero como lo dicen así como pasito, como que sí, como que no. ¿Quiénes se quieren librar de la ira de Dios? Amén, hermanos. Entonces hay que cubrirnos con la sangre de Cristo. Amén. Cubrirnos con la sangre de Cristo. Y tenemos que obedecer. Fácil, ¿no? Sí, No es fácil, pero difícil tampoco. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Cierre sus ojos y solamente piense en Jesús. Imagínese usted a Jesús allí en la cruz del Calvario,
Imagínense todo lo que le pasó a Jesús allí desde su captura allí en el huerto de Getsemaní, donde fue arrestado un justo que iba a pagar como el peor de los delincuentes. Fue azotado, fue escupido, vituperado, dice la palabra, flagelado. Y este látigo con el que los romanos juzgaban era un látigo que arrancaba la carne. Y Jesús allí le daban latigazos, iban arrancando su carne, iban siendo expuestos sus órganos. Él era humano, tenía lo mismo que tenemos nosotros: carne en la espalda, hígado, riñones, y fue expuesto allí a un dolor grande por usted y por mí. Y dice la palabra que fue coronado de espinas, se burlaban de él, y esa corona de espinas era un casco prácticamente, con espinas de 5 centímetros. Y le clavaron este casco y su sangre se derramaba sobre su cara. El dolor tuvo que haber sido terrible. Y dice la palabra que él no decía nada. Y fue llevado cargando esa cruz pesada. Y fue llevado allí al Gólgota. Y lo crucificaron. Y cuando estaba allí ya le habían puesto los clavos en las manos, en los pies, corona de espinas. Y lo primero que dijo él fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y dice la palabra que derramó hasta su última gota de sangre, salía agua. ¿Por qué? ¿Y para qué? Para que esa sangre perdonara el pecado de usted y de mí, una vez por siempre. Padre, hoy nos presentamos ante ti en el nombre y bajo la autoridad de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Reconociendo, Señor, que tú eres mi Padre. Tu palabra lo dice, mi Señor, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por eso a mí, que creo en ti, mi Señor Jesús, se me dio la potestad, la autoridad de ser llamado Hijo de Dios. Y dice tu palabra, mi Señor, que ahora yo puedo entrar libremente al lugar santísimo, gracias a tu sangre, mi Jesús. Y que hay un camino nuevo y vivo, que el velo fue rasgado, gracias a tu carne. Hoy, mi Señor Jesús, te quiero agradecer, mi Señor. Te quiero dar gracias, mi Señor, porque sufriste lo que yo debía haber sufrido, mi Señor. Porque allí en la cruz del Calvario, Señor, tú venciste el pecado y la muerte, Señor. Y ahora mis pecados fueron colgados allí, Señor, en la cruz. Gracias, mi Señor, porque yo no lo merecía, Señor. Dice tu palabra que no es por justicia humana, es por misericordia de Dios. Y tu misericordia me alcanzó, Señor. Tu gracia me alcanzó, mi Dios. Te pido en el nombre poderoso de Jesús, mi Señor, que esta misma misericordia y esta misma gracia alcance a muchos, Señor.
a nuestros seres queridos, mi Señor, a todos aquellos que conocemos, mi Señor. Te pedimos que tengas misericordia de Colombia, mi Señor, de Soacha, mi Dios. Que tenga misericordia de cada uno de mis hermanos que estamos aquí reunidos, mi Señor. Que tengas misericordia de mí, mi Señor. Te pido, mi Señor, que nos ayudes a andar en tus caminos. Dice la palabra: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los seguiré hasta el final, mi Señor. Enséñame, mi Señor, a caminar contigo, mi Señor. Que se haga tu voluntad en mi vida, mi Señor, que no sea lo que yo quiera, mi Señor. Que tenga el mismo sentir que tuvo Cristo, mi Señor. Dice la palabra que tú, mi Jesús, siendo en forma de Dios, no estimaste ser igual a Dios como cosa que aferrar, sino que tomando la naturaleza humana y estando en esa condición, te hiciste forma de siervo y fuiste obediente, Señor, hasta la muerte y muerte de cruz, Señor. También dice tu palabra, mi Señor, que allí en el huerto de Getsemaní, mi Señor, cuando tú estabas angustiado horas antes de ser arrestado, mi Señor, para llevarte al sacrificio, mi Señor, tú le orabas al Padre y le decías: Padre, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, mi Señor. Que esta voluntad, Señor, que sea tu voluntad la que dirija mis pasos, mis caminos, mi Señor. Hoy te pido en el nombre poderoso de Jesús, mi Señor, que guardes de todo mal y peligro a todos mis hermanos, mi Señor, como dice tu palabra. Que los libres del mal, mi Señor. Cada uno de ellos tienen sus peticiones, mi Señor. Algunos están pasando por problemas financieros, mi Señor. Otros están pasando por problemas de salud, Señor, por angustias, mi Señor, por dificultades en sus casas, en sus hogares, con sus esposas, esposos, mi Señor, tal vez con sus hijos, mi Señor. Hoy te pido en el nombre poderoso de Jesús que los escuches, mi Señor. Tu palabra dice, mi Señor, que todo lo que pidamos, lo pidamos en tu nombre, mi Señor. Y que el Padre que está en el cielo nos lo dará, mi Señor. Y hoy, Señor, te pido, Señor, que les muestres a cada uno de ellos tus señales, tus maravillas, así como les mostraste al pueblo de Israel, mi Señor, cuando los pasaste por el medio del mar rojo, mi Señor. Dice la palabra que pasaron en seco, mi Señor, que sus vestidos, que sus sandalias no se envejecieron, mi Señor, que su pie no se hinchó, mi Señor. Que colocaste una columna de fuego de noche y una nube de día, mi Señor, para guardarlos, para cuidarlos, mi Señor. Que colocaste un ángel delante de ellos, mi Señor, para cuidarlos, guardarlos, pero sobre todo para llevarlos al propósito tuyo, mi Señor, a Canaán, mi Señor. Hoy te pido que ese mismo ángel esté en cada uno de mis hermanos, mi Señor, y que los lleve al propósito eterno que tienes tú con ellos, mi Señor. En el nombre poderoso de Jesús he orado. Amén y amén. Vamos a continuar con la Santa Cena, mis hermanos. Vamos a santificar, a bendecir los elementos. Padre, te presentamos esta copa, Señor, este pan, estos elementos, mi Señor. Son fruto del trabajo, Señor, son fruto de la tierra, mi Señor. Te pido que los limpies, mi Señor, que los limpies de toda palabra